Ay, 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 ay. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Aquellos tiempos en los que tu madre te cortaba el pelo como a los Backstreet Boys. O que estas eran las zapatillas de moda. Y si eran las de terciopelo, mejor aún. Aunque si se mojaban, se ponían más duras que un cuerno. Aquellos tiempos en los que bajábamos a los recreativos del barrio a gastarnos la paguita en las maquinitas. Ese lugar lleno de sonido, luz y color. El olor a tabaco. Y a sobaco también. Qué recuerdos, por Dios. El hogar de Metal Slug, de Street Fighter o de Mortal Kombat. La época en la que el 3D aún estaba en pañales y los videojuegos de plataformas en 2D abundaban. ¿Recordáis Symphony of the Night? Ese Castlevania que mezclando elementos del RPG como la exploración o la mejora del personaje y el más puro plataformeo en 2D nos dio tantísimas horas de diversión. O Metroid, donde a manos de nuestra queridísima Samus Aran derrotamos a los piratas espaciales para salvar el universo. Pues bien, tanta repercusión tuvieron estos dos títulos que marcaron el comienzo de lo que hoy conocemos como Metroidvanias. Tampoco se rompieron mucho la cabeza para darle nombre al género. Os podéis imaginar de dónde viene. Donde, como ya hemos dicho anteriormente, mezclaremos elementos del RPG con mecánicas de plataformas en 2 dimensiones, para lograr títulos que sin necesariamente tener que contar con un apartado gráfico bestial, se consiguen juegos tremendamente divertidos, y con mecánicas que hoy por hoy lejos están de quedarse obsoletas. Juegos como Hollow Knight, Ori, Will of the Wisps beben de esta fórmula, juegos actuales y con una recepción del público abrumadoramente positiva, y más teniendo en cuenta a los competidores. Jodidas proezas técnicas. Pero algo llegó a mis oídos. El milagro se hizo eco en mí y me dijo: oh tú, fanboy de Miyazaki, que no encuentras dificultades en el camino sino que las buscas, que la sangre de Bloodborne corre por tus venas y el acero de Dark Souls abre tus heridas. Tengo algo para ti. Blasphemous, un Metroidvania desarrollado por el estudio español The Game Kitchen y publicado por Team 17 en el 2019. Pero, ¿qué es Blasphemous? Pues parece una Semana Santa con mucha sangre. Y es que es tal cual. Un juego con una clarísima inspiración religiosa. No es casualidad que toda la trama del juego gire alrededor de un culto religioso. Una dificultad y un sistema de bosses que podríamos equiparar a cualquier Soulsborne, aunque con matices, luego vamos a eso. Y un apartado técnico que aun estar diseñado en 16 bits se ve bien fresquito y actual, bastante sorprendente. Hoy, para todos ustedes, el milagro hecho videojuego. Blasphemous, el Dark Souls en 16 bits. Antes de empezar, os cuento un poco. Hay un minicómic llamado El Arrodillamiento, que cuenta un poco de previo al juego, en el que se nos explica cómo conseguir la mea culpa, nuestra espada, y cómo Crisanta nos pega un palizón que nos deja tiritando, para evitar usurpar el trono de la iglesia y cometer el mayor acto de blasfemia, de ahí el nombre del juego. Nos revienta de 4 garronacos y nos tira junto al resto de cadáveres de los hermanos de la Hermandad del Lamento Mudo, no sin antes dejarnos un claro mensaje. Si de verdad el milagro te ha señalado, te levantarás de entre los muertos y nos volveremos a encontrar. Y efectivamente, nos levantábamos dispuestos a acabar con todo atisbo de vida en Custodia, lugar en el que transcurre la acción del juego. Nos enfrentamos al primer enemigo y primer boss del juego, muy en la línea de los Dark Souls, para presentarnos el sistema de combate, a priori no muy complicado. Golpear y esquivar, golpear y esquivar. Fácil. Seguimos avanzando y nos encontramos con Deogracias, el escriba, una especie de guía en la aventura, y al cual en el doblaje castellano cuenta con la voz de Jordi Boixaderas, al cual reconoceréis por ser Máximo en Gladiator o Leónidas en 300. Es un lugar remoto, separado del resto de estas tierras. Sublime. Debemos derrotar a las 3 humillaciones para abrir la puerta de la Iglesia Madre de Madres y así poder llegar a la cuna de la aflicción y reclamar el trono de la Iglesia, el cual fue girado por el padre Escribar, sumo pontífice de la Iglesia, algo así como el Papa para entendernos. ¿Te estás enterando de algo? Estupendo. Porque yo tampoco. Así que vamos a dejarnos de hostias, que aquí lo importante es matar. Llegamos a Albero, un pueblo que al principio funcionará a modo de nexo y desde el que accederemos a diferentes zonas del juego. ¿Veis esas estatuas? Pues sirven para mejorar la mea culpa y así hacer más daño, y además poder aprender nuevas habilidades. ¿Y veis esas otras? En ellas podremos redimir nuestra culpa cada vez que morimos. Además son importantes para desbloquear uno de los finales del juego. Ya lo veremos luego. Seguimos. Bajamos reventando a todo lo que se mueve. El cura ese que decía que esto era como una Semana Santa con mucha sangre no podía tener más razón. No se puede representar más carnaza con menos píxeles. Vaya por Dios.
Una trampa. Es hora de enfrentarse a la primera humillación. Ten piedad. Al cual, haciendo caso omiso de su nombre, nos bajamos sin piedad ninguna. Una menos. A por la siguiente. Ojito con esto. Hay una señora que se ha debido de meter en algún barrio chungo y los vecinos han hecho buena cuenta de ella y que nos aumentará la vitalidad cada vez que la vemos. Y un niño alopécico que le está saliendo un viejo del pecho. Diana, ¿qué te pasa? Pues que no sé qué hacer con esto. Esto es muy raro. ¡Ay! ¡Oh my God! ¡Uy! Continuamos avanzando, esta vez por Hondo, una zona plagadita de escaleras, plataformas móviles, escaleras y plataformas móviles sobre mortíferos pinchos, suelos que se rompen sobre pinchos aún más mortíferos y saltos imposibles en los que adivinad. Exacto, por fin llegamos al siguiente boss. 3 angustias. El espíritu de 3 hermanas que por no sé qué movida fueron condenadas por no quererse casar y que por otra movida fueron atrapadas en un huevo hecho de su propio pelo y que se terminarían convirtiendo en esta aberración del inframundo. De putos locos. El combate es algo diferente a los demás, ya que tendremos que avanzar de manera ascendente para evitar caer al fuego, y cuando le hayamos quitado cierta cantidad de vida, estas se fusionarán en una sola, que hará ataques mucho más potentes, aunque sinceramente, para lo difícil que es llegar a ellas, me esperaba un combate mucho más exigente. Niquelao. El juego cuenta con un pequeño árbol de habilidades que iremos desbloqueando a medida que mejoramos la espada, una buena cantidad de rezos que sirven a modo de hechizos, y de un rosario que podremos rellenar con cuentas que nos otorgan ciertos beneficios. Además, encontraremos por todas partes huesos que nos servirán para desbloquear un boss opcional, así que es interesante recorrer cada rincón del mapa para descubrir cada objeto, ya que el juego te recompensa mucho por ello. Merece bastante la pena. Toca sesión de alpinismo, en la que es posiblemente una de las zonas más tocapelotas del juego. Después de cruzar cada acantilado, de calcular cada puto salto coordinándote con el viento, de repetir todo el puñetero camino desde la base cada vez que nos caemos, que no son pocas veces, y de recorrer cada rincón de la montaña, por fin, y repito, por fin, llegamos al convento de la Faz de Negrida, hogar de la última humillación, que comparte nombre con el lugar, y que, por supuesto, tenía que tener un aspecto tan repulsivo como dantesco. Creedme si os digo que si este juego tiene encanto, es porque nada es encantador. A estas alturas del juego me esperaba ya un reto bastante mayor, pero a decir verdad los combates hasta ahora resultan bastante sencillos. Muchos comparan la dificultad del juego con la de los Souls, pero aquí tengo que matizar. Los escenarios son caóticos y realmente son complicados. Tal vez la dificultad del juego radique más en estos que en los propios bosses. Más adelante sí habrá algún jefe que te pone las cosas un poco peliagudas, pero son pocos, y sus patrones de movimiento se pillan al vuelo. Esto no quita ni mucho menos que el juego sea fácil, pero es una dificultad diferente, nada comparable con la de los Souls. Pero claro, esta es mi experiencia con el juego, habrá quien no piense igual que yo, pero bueno, como este es mi vídeo, pues digo lo que se me ponen los huevos. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, vale, por la tipa esta de la cara chamuscada, ¿veis? Fácil. Ya podemos acceder a la iglesia Madre de Madres, no sin antes derrotar a Esdras, un pobre diablo que nos ataca con una especie de botafumeiro y que se quedó un poco traumas tras la muerte de su hermana, la cual, por algún motivo ajeno a nuestro entendimiento, acudirá del infierno a ayudar a su hermano cuando le quede poca vida. Yo es que de verdad cada vez entiendo menos. No lo entiendo. Entramos en la iglesia y nos encontramos con el nudo de las 3 palabras, un árbol que surgió del retorcido, primer mártir de esta religión / secta, y el cual es el origen de tanta parafernalia religiosa. El trono, por supuesto, tiene que estar en la cima de la iglesia, y por supuesto aún no podemos acceder a él, claro, no lo iban a poner tan fácil. Tendremos que derrotar a 3 enemigos más que custodian las llaves para desbloquear un ascensor que nos lleve hasta la cima de la iglesia. Primero, atravesaremos una galería en la que hay un cuadro de un toro, del que de la forma más repulsivamente posible aparece un bebé con una máscara de oro, que nos habla incluso. Al encontrar a estos santos hermanos, habéis completado. Y si todo esto te parecía poco, el boss de la zona es otro bebé, este con los ojos vendados y ensangrentados, el cual parece tener serios problemas de autocontrol y que es protegido por una especie de serpiente con cara humana que nos atacará con un aguijón y con bolas de fuego.
En fin. Luego atravesaremos una prisión, y para no perder las costumbres, seguiremos dejando todo un rastro de sangre y muerte a nuestro paso, hasta llegar a Kirthen, siguiente boss del juego. Este ya un poquito más complicado, ya que se mueve rapidísimo. La arena de combate es bastante reducida, y tiene algunos ataques que prácticamente llenan la pantalla. Una vez acabamos con él, ya casi estamos listos para subir a la cima de la iglesia. Solo se interpone en nuestro camino Melquiades, el jefe con el diseño indudablemente más guapísimo del juego. Un esqueleto el cual es sostenido por varias manos que lo mantienen en movimiento. Realmente la pena es que su dificultad no hace honor a su diseño. Bastante sencillito. Y ya podemos dirigirnos a lo alto de la iglesia, donde antes de enfrentarnos al boss final nos espera Crisanta, la tipa aquella que nos reventó en el cómic. Que como bien nos dijo, volveremos a encontrarnos. Y a partir de aquí podríamos decir que empieza lo complicado. Crisanta es rapidísima, nos hará ataques desde todos los puntos de la arena, ataques de área, contraataques, en fin, una puta locura. Por fin, un buen reto. Conseguimos acabar con ella, pero justo antes de darle el final hit, huye. Te vemos en Blasphemous 2. Y por fin el momento que todos esperábamos, el combate contra su santidad Escribar, al cual encontramos viejo y ajado, y que tras una primera fase, que realmente es un paseíto por el campo, comienza el tormento. ¿Veis la espada voladora? Pues habrá que golpearla para abrir su yelmo y descubrir su cara, en la cual podremos hacerle daño. Todo esto evitando ataques de todo tipo, y subiendo por plataformas que desaparecen aleatoriamente. Faltan ojos, pero muchos ojos, para estar atento a todo lo que ocurre en pantalla. Por fin acabamos con él, y estamos listos para subir al trono, pero de camino nos engulle la montaña de ceniza que hay antes, y... fin del juego. Pero espera. Frena el carro, que hay otro final. ¿Os acordáis de las estatuas esas que destruíamos y que eran importantes? Pues bien, tras conseguir cierto objeto podremos acceder a unas zonas de combate que servirán para absorber toda la culpa de Custodia, y así ser dignos de acceder al trono y sacrificarnos en él, para convertirnos en el nuevo mártir del culto, en el que es el final canon del juego. O así era hasta la salida del DLC, en la que se introdujo una cantidad ingente de contenido, además de varios bosses realmente complicados, como la dichosa serpiente o Isidora, el boss al que podremos acceder con los huesos que antes hemos mencionado, y que es un auténtico dolor de huevos, al cual, a pesar de no ser necesario para la quest que quería conseguir, tuve que matar pues por puro orgullo. Solo diré que me llevó entre 4 o 5 horas, más o menos. Total, ¿para qué? Para nada, una puta locura. Y hasta aquí todo por hoy. Espero que os haya gustado este pedazo de juego, que no solo cuenta con un apartado artístico tremendo, sino con un doblaje y una banda sonora muy a la altura. Además, como ya os he dicho, el DLC, el cual incluye otro final, da sobradamente para otro vídeo. Así que ya sabes, déjame saber si quieres ver el contenido del DLC, y no te olvides de dejarme un buen like si es que te ha gustado. Yo soy Intiana, ha sido un placer estar con vosotros un día más, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!